que puede ser tanto normal, rápida o lenta. Acá tenemos un ejemplo gráfico de lo que sería el tipo de estructura que nosotros podemos encontrar en el momento de que estemos analizando el precio. El primer ejemplo corresponde a una estructura o un movimiento normal. La segunda imagen a una lenta y la tercera a una rápida. Entonces a esto lo que nosotros vamos a llamar es velocidad en relación al movimiento que va generando aquella secuencia. Como se puede observar, lo que diferencia un tipo de tendencia de la otra es cuando retrocede respecto del impulso. Y esto nos da como ventaja que esperar que pueda hacer el precio cuando retrocede según la armonía que lleva esa tendencia en ese momento. Analizándolo en un gráfico, vamos a ver, por ejemplo, este tipo de secuencia que va constituyendo esta serie de movimientos. Por ejemplo, acá nosotros vamos a ir determinando el tipo de velocidad que tiene de acuerdo al impulso en relación de lo que vamos viendo. Después de que se ha producido, por ejemplo, en este gráfico, la secuencia A1 y B1, A2 y B2, que es lo que nosotros diríamos una confirmación de tendencia, también se rompe un movimiento de tres impulsos, sería una confirmación de tendencia. Tenemos con tres movimientos, observamos que B2 no ha superado en exceso a B1, o sea, lo ha roto, pero no lo ha roto en profundidad, con mucha fuerza. Por lo que podríamos estar ante una tendencia lenta y por ello esperar un retroceso grande hacia un retroceso grande como el que hizo A3. Por ejemplo, acá en este primer ejemplo, nosotros podemos notar que si nosotros trazáramos una línea o un canal paralelo acá en los que son los mínimos y los máximos, podríamos ver que está en una tendencia a la baja, pero está medio inclinado a lo horizontal. Y esto muestra, digamos, que el precio va moviéndose de forma lenta hacia abajo, por lo que en este tipo de armonía, lo que nosotros notamos es que en el rompimiento de los mínimos, al producirse un rompimiento muy pequeño, lo que hace el retroceso es retroceder en profundidad en relación al impulso. En este caso nosotros tenemos este impulso del ejemplo de A2 y B2, del cual el retroceso puede llegar quizás hasta un 75-80% del movimiento, o sea, rompiendo el 50% hacia arriba. Inclusive hay veces que llegan el precio hasta hacer un cierre de B. No rompe la estructura, pero sí estaría con un movimiento profundo, casi con un doble techo o algo por el estilo. Pero son algunas variantes que podemos ir encontrando a medida que vamos analizando. Eh, Acá tenemos el ejemplo A3. Respecto al último movimiento de A2 y B2, que es el que estábamos hablando, que este sería el impulso. A la hora de esperar una entrada en un retroceso del precio, siempre debemos tener en cuenta la siguiente regla general. Cuando nosotros encontramos una tendencia normal, la ruptura o rompimiento normal, el retroceso es normal. Acá tenemos un ejemplo de una estructura normal. En este caso, en una tendencia alcista, se producen movimientos normales, o sea, las rupturas también son prácticamente de un 50% y por ende el retroceso suele llegar aproximadamente hacia ese porcentaje del movimiento, un 50%, podemos ver un 61,8 que son algunos niveles claves de un retroceso, pero por lo general un 50% promedio. Eh, en una tendencia lenta, la ruptura o rompimiento corto, el retroceso sería profundo, que es el primer ejemplo que nosotros estábamos viendo acá en relación a A2B2 y A3 como retroceso. Y en una tendencia rápida, ruptura o rompimiento largo, o sea, ya cuando rompe con profundidad. En este caso tenemos acá un ejemplo de un rompimiento rápido a la baja. Fíjese que desde el rompimiento hay una caída muy profunda en relación al origen de la ruptura. Nosotros tenemos un retroceso que es poco profundo o nulo,
Por lo general vamos a ver un retroceso muy pequeño o muchas veces un descanso, un pequeño descanso, el precio ahí en esa zona, pero los niveles teóricos serían entre un 25-30% del impulso. Entonces nosotros vamos acumulando este tipo de información para ir pudiendo tener una lectura más específica dentro del mercado en relación a la armonía que tienen estos movimientos según la velocidad de las tendencias. Por lo tanto, en una tendencia normal, acá en el caso que hablábamos recién, podemos esperar un retroceso de aproximadamente un 30 y 50% del impulso. En una tendencia lenta puede ser de un 60 o más. Y en una tendencia rápida podemos esperar un retroceso menor del 30% o incluso no llegar al extremo del impulso anterior. Estos porcentajes no son fijos, son una aproximación visual de lo que puede retroceder el precio respecto del impulso. Con este importante dato podemos conocer nuestras posibles expectativas en un retroceso del precio para una entrada en el siguiente movimiento. Por otro dato a saber es que cuando la armonía va aumentando no importa mucho, pero si la armonía va reduciendo hay que tener cuidado porque el precio al estar comprimiendo puede cambiar de dirección o cambiar de tendencia. Vamos a ver lo que es la lectura e interpretación de una estructura. La práctica continuada con ejercicio de interpretación de la estructura ayuda a entender nuestro ojo para identificar de forma rápida cuál es la situación del precio en un momento concreto. Las reglas básicas y consideraciones para entender la correcta lectura de la estructura: tenemos que a partir de una secuencia inicial, la que queramos, pero donde exista ya de forma clara una secuencia mínima 2A más 2B y 3 movimientos, o sea, una confirmación de tendencia determinada por estos 3 movimientos. 2 rupturas, ya sea de máximo en una tendencia alcista o 2 mínimo en una tendencia bajista. Si estamos en un inicio de una estructura bajista, establecemos como primer movimiento el primer impulso a la baja. Si estamos ante una estructura alcista, nuestro primer movimiento será el primer impulso a la alza. Para que se cree un nuevo bajo o un nuevo alto, debe de haberse creado previamente un nuevo alto o un nuevo bajo respectivamente. Este proceso no puede ser al revés, tiene que seguir este orden. Una forma que evita que nos equivoquemos es, en estructura bajista, ir trazando primero los bajos y luego los altos. Y en estructura alcista, trazar primero los altos y luego los bajos. Siempre que se creen bajos y altos más bajos, estamos en venta. Siempre que se creen altos más altos y bajos más altos, estamos en compra. Cambio de estructura bajista a alcista. Cuando estemos ante una estructura bajista y el precio haga un alto más alto que el anterior, estamos ante un posible cambio de estructura bajista. Acá hay que tener en claro lo siguiente. Nosotros podemos considerarlo ya un rompimiento de estructura cuando se rompe, por ejemplo, vamos a dibujarlo acá, en una tendencia alcista. Dentro de una tendencia alcista podemos encontrar, podemos encontrar un movimiento de estas características. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando rompe el mínimo, podríamos estar hablando ya de un rompimiento de estructura, pero como habíamos dicho en el tema anterior, que esto también se puede tratar de un movimiento de trampa. Por ende, este movimiento sería totalmente anulado en el caso de hacer un nuevo máximo, formándome este mínimo y este máximo como un solo impulso. Pero no quiere decir que no se pueda trabajar en la primera ruptura. Yo, por ejemplo, la trabajo
también apoyo, digamos, mis análisis en otros tipos de confirmaciones para saber si estoy en la zona adecuada y considerar ese tipo de ruptura. Entonces, desde la primera ruptura se puede trabajar este retroceso, pero la confirmación de una tendencia a la baja sería en la ruptura eh, del segundo mínimo. A partir de ahí ya tendríamos una confirmación de lo que nosotros estamos buscando. Entonces, a ver cómo es que... Es aquí donde podríamos empezar con un nuevo inicio de secuencia. Si se produce otro alto y por ende otro bajo más alto, se confirma que la secuencia de altos y bajos ha cambiado a positivo. Si por el contrario el precio no hace un nuevo alto, sino que supera el bajo previo, se ha producido un falso cambio o trampa, que es lo que estábamos hablando. Este falso cambio se verá confirmado con el siguiente bajo. Cambio de estructura alcista bajista. Cuando estemos ante una estructura alcista y el precio haga un bajo más bajo que el anterior, estamos ante un posible cambio a estructura bajista. En ese momento en el que podríamos estar ante el inicio de una nueva secuencia, si se produce otro bajo más bajo que el anterior, se confirma que la dirección ha cambiado a negativo, o sea, bajista. Si por el contrario el precio no hace un nuevo bajo, sino que supera el alto anterior, se ha producido un falso cambio de estructura o trampa, y este falso cambio se verá confirmado con el siguiente alto. Para no perdernos, siempre debemos mirar el último movimiento que une el último alto y bajo o el último bajo y alto. Si el siguiente movimiento continúa en la dirección de la tendencia, hay continuidad. Si cambia quebrando el último alto o bajo, estamos ante un posible cambio de dirección. Dentro de un gráfico, la lectura de la estructura la podemos estudiar desde los movimientos más micros, o sea, los más pequeños, hasta los más macros. Hacerlo sobre los movimientos de las temporalidades de análisis, es decir, sin bajar en exceso a los movimientos más pequeños o subir a los mayores. O sea, trabajar con time frame adecuados. Puede ser la forma más objetiva de analizar la secuencia de altos y bajos y consecuencia los movimientos tendenciales de la temporalidad en cuestión. Es posible que a la hora de identificar altos y bajos nos encontremos en una situación en la que los bajos y altos se vean muy ambiguos o muy juntos, sin poder definirlos claramente. Cuando esto ocurre es porque el precio está comprimiendo en esa zona y lo que debemos hacer es ir al bajo más bajo cuando la tendencia es bajista o alto más alto cuando es alcista. El que asumamos estos bajos o altos como buenos tampoco quiere decir que nos estemos equivocando, pues el mercado nos dirá luego si los niveles que crean esos bajos o altos trabajan o no. A continuación, veremos un ejemplo gráfico de la lectura e interpretación del mercado. Lectura e interpretación de un gráfico. Acá tenemos un gráfico de lo que fue el mercado y acá tenemos un ejemplo de lo que sería también este tipo de velocidad de los movimientos que nosotros tenemos. En el ítem 1, apartado 1, buscamos el inicio de una secuencia existente entre 2A más 2B, que sería este movimiento. Fíjense en que el primer movimiento no es considerado, aunque sí tenemos un movimiento, un impulso y un retroceso a la baja. Pero ¿por qué no es considerado? Porque a partir de acá, de que es el segundo mínimo, se confirma la tendencia bajista, o sea que fue prácticamente ignorado el primer impulso y retroceso, y en el rompimiento del segundo ya es considerado como tendencia y confirmación a la baja. Pero para que A2 se haya creado, previamente el precio ha roto B1,
O sea que al hacer este movimiento, al romperse B1, recién se confirma el movimiento de retroceso. Acá donde muchos cometen errores al marcar este tipo de estructura de impulsos y retrocesos. ¿Por qué? Porque no esperan el rompimiento del mínimo y el mercado hace movimientos, por ejemplo, hace así, este movimiento, rompiendo el máximo dentro del retroceso. Fíjense que el impulso comienza acá en A1 y termina en B1, y acá puede hacer movimientos en todos los movimientos que quiera, y fíjese que hasta inclusive puede formar una estructura alcista. Entonces muchos se confunden este tipo de estructura, que en realidad sería un solo impulso, A1 y B1, con la estructura interna que sería dentro del retroceso de ese impulso. Entonces el mínimo recién se va a confirmar cuando se rompa B1. Ahí quiere decir que ya sabemos a dónde está el alto más alto de este retroceso. Partimos de este ejemplo de A1, B1, A2 y B2. Ahí tenemos el movimiento de tres, o sea, la confirmación de tres movimientos. Pero para que A2 se haya creado previamente, el precio ha roto B1, que es lo que hablábamos, iniciando la secuencia. Hasta ahora A2 está entre dos bajos, que serían estos dos, B1 y B2. Hemos comenzado una tendencia bajista. Fíjese que acá recién la teoría muestra que hay confirmación de tendencia a la baja, y a partir de ahí podemos operar con mayor confianza a partir de este retroceso en todo lo que sería en ventas. Se crea otro nuevo bajo. Fíjese, acá B2 es roto y se crea B3. Al cruzar B2 se creó B3. Aparece también A4, que sería la confirmación del retroceso, que no existía hasta que no se creó B3. El precio rompe B3. Ahí tenemos una ruptura, o sea que se crea B4, y A5 se confirma una vez que se ha creado B4. ¿De acuerdo? O sea que seguimos en venta. Se rompe A5, en este caso podríamos haber considerado una ruptura de estructura. Inclusive cuando hay este tipo de ruptura que son trampas, podemos encontrar patrones chartistas o cualquier tipo de patrón de reversión. Por ejemplo, acá podemos ver una especie de hombro, cabeza a hombro, y se genera ese rompimiento, pero no es más que una trampa. ¿Por qué? Porque B4 luego se rompe con B5, confirmando la continuación de esta tendencia, y es acá cuando nosotros debemos considerar como impulso lo que sería A4 y B4. Esto quedaría anulado. ¿Por qué? Porque esto fue solo una zona de trampa y formaría un solo impulso este movimiento de A4 a B4. Se rompe A5 y se forma un nuevo alto que sería A6, más alto que el anterior, con posible cambio de dirección, aún sin confirmar hasta que no se crea la secuencia mínima para la nueva tendencia A2 más 2B y 3 movimientos, que serían hacia arriba. Faltaría un nuevo alto más alto para que A6, un nuevo alto más alto que A6 para confirmar compras. O sea, con un rompimiento más acá en A6, podríamos empezar a buscar compras ya de seguro. El nivel A6 no se ha superado, por lo que no hay cambio de dirección. Esto sería una trampa, así que se creó un bajo más bajo que fue B4, más bajo que B4 que fue B5, que es el que habíamos hablado. B5 es superado por otro bajo que sería B6 y se crea A7 como el punto de retroceso. Fíjense en acá la diferencia, que nosotros acá podemos ver un movimiento de retroceso y acá hay un alto que es más alto que A7, pero ojo a no confundirse porque acá no hubo una ruptura de mínimo. Quien rompe el mínimo recién es B5, por ende tenemos que considerar como retroceso solo este movimiento, no este movimiento que hubo acá, sino que el retroceso de este impulso
que corresponde a A6 y B5 sería este de acá. Y el alto más alto de este retroceso sería este punto marcado por A7. A7 ya es superado por A8, posible cambio alcista. A8 también es superado por A9C y se crea B7. Ahí se confirma el retroceso de este impulso anterior y confirma el cambio de tendencia al haberse roto el punto A8. Nuevo alto, que sería A10, y aparece el bajo B8. Nuevo alto A11 y aparece el nuevo bajo B9. Aparece un nuevo bajo, más bajo, B10, que viene a romper este retroceso que sería B9, y luego un alto más alto que sería A12, mostrando que esto solamente sería una trampa y confirmando que sigue a la alza. La estructura sigue siendo alcista. Te invito a que te suscribas al canal, apretes la campanita de notificaciones para recibir los próximos videos y así vayas acompañando este curso y aprendiendo con nosotros. Hasta la próxima.